Bueno, pues yo te puedo contar que mi padre cuenta una anécdota de un día estaban en el casino y todos firmaban La Fuente y Bermúdez, ponían la I en el apellido, y entonces él, como no tenía I's, dijo, pues yo soy Leiras Pulpeiro y de las Leiras de Lindín, porque como era de Lindín. Y luego pues que en el cementerio teníamos que pasar y torcer la cabeza, porque las monjas no nos dejaban mirar para la sepultura, porque si no íbamos al infierno. Y otra cosa que también le gustaba mucho a Leiras era un sitio que le llaman el pasadizo, que hay junto al saltar el cantón hay un pasadizo, que es el pasadizo de cortito, un pasadizo cortito que hay. No sé si lo conoces tú. No, yo no lo conozco. Bueno, allí siempre se encontraba con Noriega Varela y hablaban de sus cosas, de la masonería, que yo pensaba que los masones que eran una cosa muy mala, y resulta que no, que es cosa buena. Yo pensaba decir masones, como nos tenían prohibido hablar de él, pues decía, es una cosa muy mala ser masón, y es todo lo contrario. Y pues no sé, anécdotas así más. Que era una persona muy buena que cuando iba a ver a los enfermos siempre les dejaba dinero debajo de la almohada. Sí, eso, su labor como médico, trascendía más allá de ser médico. Más que médico, era humano, una persona muy humana. Bien, esto no vale para grabar, ¿eh? Sí, sí. Esa, por ejemplo, esa labor humana que hacía él. Sí, bueno, la labor es humana. Cuidaba de la gente, los curaba y a la vez. Sí. Y luego, pues claro, decía que se iba a casar con la mujer que le diera un hijo. Y tuvo varias hijas de soltero, 2 o 3. Una de ellas precisamente es madrina de mi madre. Y luego se casó con la que le dio un hijo varón. Y tuvo bastantes hijos. Después tuvo hijos y tuvo hijas. Y bueno, nada más que... Eso ¿Recuerdas alguna anécdota más que te contaron? Pues las tengo anotadas, pero si ahora mismo no me acuerdo. ¿Tú crees que asistió al parto de Cunqueiro? ¿Cómo? ¿Asistió al parto de Cunqueiro, Leiras? ¿Sí? Sí, asistió al parto de Cunqueiro. ¿A quién? Leiras, el parto de Cunqueiro. ¿Si existía? No, sí asistió. ¿Yo? Estuvo presente, no él. Sí. Ay, pues no sé. No, esto vamos a borrar. ¿Y alguna cosa más que recuerdes Yo cuento muchas. de su entierro? Por ejemplo, cuenta alguna anécdota de su entierro. Bueno, que no fueron curas, ni fue nada, ni la cruz. Sin embargo, hubo muchísima gente de fuera, muchas personalidades. Y era un día muy triste, muy lluvioso. Eso porque lo tengo visto en fotografías y lo tengo oído. Bueno, pero esto no es para poner, esto mío no vale para poner, no. Esto mío no lo pongáis porque no está muy entrecortado. Esto no lo pongas, porque está entrecortado, Únicamente que hagas tus arreglos. Luego lo puede editar. No hay ningún problema, eso luego se corta. Lo cortas, sí. Claro. Luego lo cortas y aprovechas lo que quieras. Claro. Aprovechas 4 o 5 5 cosas, porque es que no estaba yo preparada para esto. Y es el primero. A mí me ha faltado mencionar eso de la lluvia. Que la lluvia de su entierro fue la lluvia que nos acompañó en las jornadas. Es que Era más, sí. Fue un día muy triste. Un día triste. Cuando teníamos la lluvia de Leiras cada vez que salíamos a la calle. Era fijo, era como si... Pues mira, en el pasadizo de Noriega Varela, que está